Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, la Comae le gusta a su novio bombero porque le apaga el fuego, dice la canción, y también puede perder una palomita negra que tiene por allí. Bueno, es el tema de los Cardenales del Éxito. Con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan, 4 en Colombia, 1 en Aruba, que se enlazan para llevar la señal directa del programa Siempre Venezuela. Pero además de eso, tenemos nuestro Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo y también el apoyo de nuestras redes sociales que multiplican nuestro mensaje. Así que usted tiene todas las opciones disponibles para contactar con Siempre Venezuela. Pero este no es un trabajo individual. Este es un trabajo de un equipo en el cual está en la producción Vanessa Chacón, en los controles Camilo García, en la parte de redes sociales y apoyo técnico Camilo García. En el apoyo de controles también se encuentran nuestros compañeros Roberto Alessi Rojas en la voz del Río Arauca, Alex Meneses en la voz de la Gran Colombia y de allí todo el equipo que está complementado con este servidor, Alan Peralta. Bueno, tenemos en contacto directo a nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, con el cual vamos a comentar en este arranque del noticiero algunas informaciones. Carlos, yo no sé si tú crees en eso, pero yo me voy a jugar el número 19 en la lotería. Una feliz tarde, Alan Peralta, y a toda la audiencia que a esta hora en el programa Siempre Venezuela están día a día, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia. Bueno, vamos a jugar el 19, pero en triple, en cuarteto o en dupla. Usted es el que sabe de eso. Y a usted como que le dieron los ramazos y tiene que hablarnos, versarnos ese tema del 19. Yo no sé por qué, pero yo estoy muy contento hoy. Bueno, o sí sé por qué. Sé Claro. por esta razón. Al gobierno le han dado palito cochinero ayer y hoy. Al régimen de facto Sí, le han dado palo cochinero ayer y hoy. Explique usted, Carlos, lo de ayer. Bueno, tanto la OEA como la ONU le han dado 2 palos cochineros. Le han dado en la rabadilla derecha y en la rabadilla izquierda. Alan, ¿cómo quedarían estos diplomáticos de carrera pueblerina o burlesque en estos 2 días que le han dado, pero hasta por debajo de la cédula? Imagínate, ayer y hoy. ¿Cómo quedaron, Alan? Bueno, la situación, lo de ayer en la OEA, ellos pretendían y movilizaron todas sus fuerzas para pretender sacar de la representación de la OEA a el gobierno interino de Juan Guaidó a través de Gustavo Tarre, está representado como embajador de Venezuela. Y hubo un movimiento allí para sacar a Gustavo Tarre y dejar esa representación y esa voz de Venezuela sin ninguna posibilidad dentro de la Organización de Estados Americanos. Y ocurre entonces que la votación fue insuficiente y fueron 19 votos insuficientes para lograr y alcanzar el retiro de la acreditación diplomática de la administración Guaidó en la OEA. O sea que Gustavo Sí, Tarre, no tuvieron quórum, más fácil. sí, Gustavo Tarre sigue allí. Y hoy, después de una deliberación, hubo también otra votación y el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobó la extensión de mandato de la misión técnica de verificación y determinación de hechos y responsabilidades en Venezuela por 2 años más. Eso ahorita debe tener revuelto el estómago de más de uno de los líderes del chavismo, porque esta misión es la que le ha dicho y le ha cantado las verdades claras
al gobierno en materia de violación de derechos humanos y es la que ha determinado la responsabilidad principal de Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela, como corresponsable de un sistema de aniquilación de la disidencia en Venezuela y la persecución y violación de derechos humanos. Esa es la gran noticia del día de hoy. La comisión va a seguir operando por 2 años más. Así que las ONG y los países, los más de 40 países que apoyaron, 50, perdón, porque se sumaron 11 más esta mañana. Se sumaron 11 más, eso es Sí. correcto. 50 países apoyaron, de las Naciones Unidas apoyaron esta ampliación de la misión de determinación de responsabilidad y 19 votos determinaron a favor de esta misión con 5 en contra y 22 abstenciones. Países que no se quisieron sumar a la posición clara y firme de países como Estados Unidos, que ha determinado en su discurso que el Estado venezolano es un violador de derechos humanos. Y todos son crímenes que basan al hecho de lesa humanidad. Alan, esto tenía que ocurrir, como dices tú, nos da un fresquito, una alegría, una sonrisa. Y no es una sonrisa forzada, es una alegría verdadera lo que nos está dando por este significativo hecho tanto el día de ayer y el de hoy. Y como lo dices tú, aquellos deben estar dando brincos y esterfioles hasta más no poder y aún todavía no ha salido a conversar, ni versar, ni sacar una florecita en el tema de estos 2 días, el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, que deben estar guardaditos en pleno aguacero de lloriqueo, tanto del gobierno y por supuesto ni los rezos, ni la ida de la estatua de María Eliosa les hizo algo. Fíjate, Carlos, que ayer hablábamos nosotros de la baja calidad de la representación diplomática de Venezuela en este momento en el mundo, en los foros internacionales. Y hoy Total. hubo una manifestación de lo que comentábamos ayer. Fíjate que en plena intervención de la representante diplomática de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos, en donde estaba haciendo una fuerte crítica al régimen venezolano, el embajador malandro que tenemos allá, de representación de Maduro, interrumpió la intervención a grito tendido. Y esto pues fue mal visto por los diplomáticos y el presidente de la comisión, que le llamó a capítulo y le dijo: señor, respete, la próxima vez que usted quiera un derecho de palabra, bastaría que levantara la mano y yo se lo concedo. Y el hombre pues ha quedado mal y ha demostrado a las claras esa diplomacia chamburria que tiene Venezuela en este momento en manos del presidente de facto Nicolás Maduro. Es lamentable ver que una carrera diplomática que necesitan de tener estudios, ser políglota, tener un rango académico muy diferente porque va a representar al país en diferentes áreas de diferentes situaciones. Y es como dices tú, chamburrio o mejor dicho, burlesque dentro del entorno diplomático y más en esa organización que es tan importante a nivel del mundo. Te cuento que va a haber otra oportunidad de darle un palo cochinero al gobierno. Usted Va a como que ser, comió Hichirel sí, va a ser el próximo 11 de octubre, de porque octubre. ese día se vota la permanencia o no de Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay otros 2 países latinoamericanos que aspiran al mismo rango que tiene Venezuela en este momento, la misma representación. Son Costa Rica y Chile. Y honestamente, para hacerte claro, yo preferiría a Costa Rica o a Chile en vez de tener esa representación. Es una burla a la Comisión de Derechos Humanos tener a A Venezuela, la comisión. violador de derechos humanos, como representante de una zona del mundo en esta materia. Cuando ellos no respetan en absoluto los derechos humanos en el país, ni a ningún gremio, ni a ningún ministerio, y mucho menos a las comunidades. Venezuela está careciendo totalmente de normas en tema de los derechos humanos.
Fíjate lo que está pasando con los presos políticos, el caso de las organizaciones, jubilaciones, de los pensionados, de los colegios, de los gremios, del sector salud, que no tienen una voz que levante a favor de ellos. Bueno, eso va a ser el tercer golpe del juego de béisbol, es si usted es magallanero o es de los Leones, así de sencillo. Claro, pero entonces ahí está clara la situación. Felices, agradecemos a los países que votaron a favor de Venezuela, a los países que entendieron esta realidad. Y hay una cosa que ayer en esta diplomacia chamburria del gobierno de facto que pretendió mover a todas las islas del Caribe para votar en contra de la presencia de la administración Guaidó en la OEA, a cambio de ofertas y promesas de petróleo. Pero tú sabes cuál de todas eso es más o menos comprensible, no es aceptado, porque No es aceptado. no es posible que estas islitas del Caribe hayan puesto por encima de los intereses de los derechos humanos y la situación de derechos humanos en Venezuela, sus propios intereses económicos. Bueno, tal vez son muy necesitados, pero lo que me pareció chamburrio y además totalmente fuera de foco fue la intervención del embajador de Santa Lucía ayer, que dijo, compañeros, venceremos hasta la victoria siempre. Y yo dije, Bueno, "Conche, este carajo se confundió de acto, a lo mejor pensaba que estaba en un acto de Pesú, pero el embajador de esta isla, de Santa Lucía, que por cierto se ha chuleado hasta el cansancio a Venezuela, en todos los ha salido aspectos. con esa. ¿Qué te parece, Carlos, esa expresión de ese diplomático? Bueno, eso es un mismo guión, Alan, que han venido suscitando a través del tiempo por la honorosidad económica, financiera que le ha dado Venezuela. Y hay que llamarlos por su nombre, sin tapujos. Son países chulos que han venido buscando la maletica, su cuota mensual o trimestral en base del dinero, de los dólares, por supuesto, y para eso ellos necesitan tener esa longanija de bondades del gobierno venezolano hacia sus aplausos. Son unas focas en realidad, Alan, porque no tienen ningún concepto diplomático, un concepto de comunidad o un concepto del país. Pero tal como tú lo dices, las islitas del Caribe están muy mal. Ahora, ¿a dónde pertenecen cada una de estas islas? ¿O será que a alguna de las organizaciones internacionales o donde ellos dependan de algún país no les dan algún usufructo, algo económico? Porque aquí lo que están demostrando es que están mamando y necesitan, por supuesto, la cuota del billetico porque ya se acerca diciembre. Bueno, pero ve una cosa, Carlos, ve la contradicción de esta estrategia diplomática de algunos países del Caribe. Cuando votaron en la CARICOM, votaron en contra de Correcto. Venezuela a favor de Guyana en De su Venezuela. reclamo por el Esequibo. O sea, esa fue la posición en ese momento. Votó hasta Cuba. Que alguien me Sí. explique por qué Cuba votó en contra de Venezuela en la CARICOM. Eso es lo primero. Si Cuba es el principal chulo de Venezuela en materia de petróleo y todavía no sigue chuleando, a pesar de que no hay recursos en Venezuela, todavía sigue chuleando a Venezuela. Todavía Pero, sigue chupando. claro, pero en la OEA, votaron para buscar la salida de la voz que tenemos los venezolanos en esa silla que representa, que tiene allí marcado Venezuela, que es la voz de Tarrebriceño. Ahí sí votaron a favor del régimen. O sea, ellos juegan a la veleta, juegan al vaivén, juegan al Sí, interés. señor. Y obviamente, pues, cuando se reinstale la democracia en Venezuela, cuando tengamos un gobierno digno y serio, electo popularmente y transparentemente, habrá que hacer una revisión de toda esta historia. Esto no se puede olvidar. Yo No, soy esto, par esto entra dentro de lo que es la historia contemporánea de Venezuela, el antes y después, la cuarta y la quinta, y por supuesto un fenómeno que fue un punto comunicacional, porque no podemos negar algo.
Chávez le habló como quería el pueblo venezolano, chusco, grosero, vulgar, pero no hizo absolutamente nada por ello, cosa que equivocaron muchas veces parte de la oposición. Alan, pero tiene que haber algún momento la verdadera democracia, la libertad de opinión y por supuesto tener un concepto de país donde se respete de nuevo a Venezuela. Venezuela estaba en todos los puntos, economía, financiero, empresarial, educacional, en todos los aspectos. Hoy día estamos, como lo dices tú, muy buchucos, muy fuera de orden y más con toda esta gente que ha colocado el régimen como títere, moviéndolos como ellos les dé la gana, pero por cierto, enviados por la vieja escuela del guión de la izquierda desde Cuba. Esta es la realidad. Carlos, para cerrar los comentarios, hay tres noticias del día de hoy que son noticias pequeñas que pasan por debajo en esta magnitud de información que a diario uno maneja. Pero son tres noticias que te hablan de la realidad migratoria en Venezuela. La primera, Total. en Perú, la policía de Perú desmanteló una organización criminal que tenía bajo sus controles, bajo sus manos a 258 mujeres venezolanas que ejercían la prostitución en Perú. Estas mujeres, la mayoría de ellas fueron engañadas, fueron manipuladas, se les dijo desde Venezuela que iban a tener un trabajo fijo en Perú y que iban a ganar en dólares. Y estas mujeres, muchas de ellas se fueron y han caído en manos de estas redes. Y hoy los peruanos anunciaron que esta red se había desmantelado y que se habían liberado a estas mujeres venezolanas. Esa es la primera noticia. La segunda noticia, el tema de que hay 20 jockeys venezolanos, 20 jockeys venezolanos que se fueron en grupo y están en este momento en la selva del Darién con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Estos jóvenes venezolanos no encontraron posibilidad dentro de su carrera para poderla ejercer debido a la mala situación que viven los hipódromos en Venezuela. Y los pocos que tienen trabajo están siendo muy mal pagos por parte de las organizaciones que mantienen estas caballerizas en el país. Esa es la segunda información. Y la tercera información, 16 jóvenes venezolanos conformaban una banda llamada Los Chamos y esa banda se dedicaba a la distribución de drogas y el microtráfico en Medellín. Tres noticias que te muestran la realidad de la migración venezolana en varios países de Latinoamérica y en una de búsqueda de esperanza, en una de búsqueda de cambio de futuro, porque estos jóvenes salieron de Venezuela buscando eso. Unos cayeron en el crimen, otros cayeron en la prostitución y otros están ahorita luchando en la selva del Darién para buscarse ese destino en los Estados Unidos. Ahora, es difícil dos, tres puntos críticos que has dado, pero sí es una realidad. Me basaría bastante en el segundo sobre el tema de 18 yogis, que la gran mayoría viene de una escuela altísima de lo que es el juego de caballos o el 5 y 6 en Venezuela, con una vasta experiencia en todos los aspectos. Hoy el gobierno en el pasado de Hugo Chávez Frías cerró relativamente lo que es el juego del hipódromo, el juego de caballo, las carreras profesionales, y muchos de ellos están hoy día en diferentes países del mundo, entre ellos incluidos los Estados Unidos. Pero Alan, ¿sabes algo? Muchos de esos jockeys van hacia Panamá directamente, donde ya deben estar comprometidos con algún organismo de los juegos de azar, porque en Panamá prevalece mucho el juego o el yoquismo como profesionales. De ahí pasan muy fácil hacia México y por supuesto hacia las islas del Caribe para este juego. En el tema de las féminas, mujeres que fueron tratadas en un punto crítico como trata de blanca por proxenetas de diferentes países, porque no solamente son peruanos, allí estamos incluyendo parte de las bandas armadas que hay en Venezuela y por supuesto son, mira, tú sabes que son casi 300 mujeres que oscilan desde los 15 hasta los 30. Eso es bastante crítico, bastante delicado. Y por supuesto sigue trayendo mención a lo que está pasando, la inseguridad, la falta de criterio dentro de los conceptos migratorios.
y esto ha dañado mucho la imagen del país, porque aún todavía en muchas partes de Latinoamérica han llegado al punto de hablar qué hay en Venezuela, por qué las mujeres trabajan de esta manera. Es decir, hay que ver también los puntos o criterios de vista que ha venido pasando en Venezuela en cada estado. Y esto es muy delicado, pero a la vez hay que hacer un estudio complementario, sobre todo en las organizaciones internacionales de los derechos humanos y sobre todo con el tema de la trata de blancos o esclavitud sexual que se está haciendo muy fuerte en Latinoamérica. Esto es un punto crucial, Alan, y bastante triste, sobre todo para nuestras connacionales, que muchas de ellas son técnicos superiores, son otras son técnicas, muchas son secretarias o amas de casa que por la situación económica han tenido que recurrir o lo hacen a motus propio o sencillamente las han engañado. Ese es un punto real de lo que está pasando. Bueno, Carlos, tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos porque ya se nos cierra el bloque, pero no quería hacerlo sin felicitarlo a usted por esa pinta de Sato. Me recuerda a Sato, el del avispón verde, por esa chaqueta negra. Lo único Oye, que hermano, falta son los caratazos, pero ya. Pero ahí lo veo, señor Carlos Ucategui, el Miura. Gracias, Alan. No se te escapa una. Hay que averiguar, buscar la manera si Alan es maracucho o es de Machiques, de algún lado, porque no parece del estado andino, ni mucho menos criado allá en la capital. Pero de todo modo, Alan, se te respeta, un aprecio ante todo y por supuesto la chanza vale aquí y muchísimo, porque eso es demostrar alegría y conformidad ante las realidades de otros países. Bueno, Alan, nos estamos escuchando hoy a las 5 de la tarde. Feliz tarde para todos y buen provecho. Sí, así es. Se despide Carlos Sato Uzcategui, el Miura. Nos vemos en el próximo segmento. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos con más información aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. No, el tema es ¿Quieres? Y lo cantaba Altana. Este tema nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela, siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, el gobierno de facto está empeñado y el chavismo en general está empeñado en hacerle campaña de promoción a Juan Guaidó. Porque si no, ¿cómo se explica que lo están martirizando y lo están convirtiendo en víctima de agresiones en varios puntos del país en donde Guaidó se presenta? El más reciente, hoy, en el estado de Anzoátegui, acababa de dar una rueda de prensa, acaba de dar una información y una banda de esas organizadas por el chavismo, bandas delictivas, porque cuando usted agrede a una persona sin que esa persona le haya provocado, usted está cometiendo un delito y debería en cualquier país del mundo ser juzgado. Esta gente no va a ser juzgada porque está puesta allí para dañarle los actos y las actividades a Guaidó. Miren lo que pasó en Anzoátegui hace algunas horas. Bueno, y me parece una estrategia estúpida. Porque si Guaidó está bajo en las encuestas, cuando usted hace ese tipo de acciones y lo martiriza, lo que está provocando es que suba en las encuestas. Porque la gente está siempre al lado del débil. Y el débil en este caso es Juan Guaidó, frente a esa manada de lobos que los están esperando en algunos de los actos que ha hecho. Pero Guaidó es valiente. Y Guaidó ha salido y seguirá estando en las acciones de promoción política que él viene desarrollando a favor de las elecciones libres. ¿Por qué atacan a Guaidó? Lo atacan por cosas como esta. Veamos. Hoy se dio una votación histórica en la OEA. Quienes defendemos la democracia en terreno a riesgo de nuestras vidas, mantuvimos una silla en ese espacio en contra de criminales de lesa humanidad. Y citando las palabras del presidente Zelensky en la Asamblea General de la OEA. On whose
side would Simón Bolívar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Quiero responder al presidente Zelensky. Bolívar hoy y siempre estaría del lado de la libertad, de la democracia, de la emancipación de los pueblos, de la defensa de la soberanía, como los venezolanos que hoy resisten y siguen el ejemplo de Bolívar, como los que luchan por la libertad y la democracia en terreno. Una derrota de Putin es una victoria de la democracia, la victoria de Ucrania, la paz en Ucrania será la victoria del mundo libre. Como en Venezuela, resistir en contra de criminales de lesa humanidad es también resistir en contra del autoritarismo global. Y parafraseando las palabras en la Asamblea General del presidente Zelensky, le preguntaría a esos 19 países que votaron en contra de la permanencia de Venezuela en la OEA, del lado de quién estaría Bolívar. De Maduro, un criminal de lesa humanidad, señalado así, no solamente por la Corte Penal, también en la cadena de mando en el informe de la ONU, o con los venezolanos que resisten en terreno, que exigen elecciones libres y justas por una solución al conflicto que atraviesa hoy Venezuela, que mantiene a 6.81 millones de venezolanos en el exilio. Muchos de ellos ustedes lo han visto, son países receptores de esta tragedia de deslave humanitario. Para nosotros la respuesta es clara, Bolívar está del lado de la democracia. Lo que le pedimos a estos 19 países es sencillo, que se mantengan del lado de la democracia, de la exigencia de una elección libre y justa, de la protección de los más vulnerables. Para nosotros un deber, para nosotros un compromiso con Ucrania, con el mundo libre, con Nicaragua, con Cuba y con todos los que defienden la democracia. Los venezolanos seguiremos adelante. Venezuela hoy está en resistencia y va a lograr una solución al conflicto, y agradecemos a todos los que apoyaron la permanencia en la OEA de nuestro país. Y adicionalmente, y cierro citando a Bolívar, que recientemente lo hizo también el ministro de la Defensa ucraniano, inspirando la lucha que hoy mantienen en terreno. No comparemos las fuerzas materiales del enemigo de la... Bueno, ahí está. A Juan Guaidó se le puede criticar por cualquier cosa, pero valiente es. Y ha enfrentado cara a cara y ha sido la cara visible de la oposición frente al desplante y la acción chavista. Por eso que le tienen rabia, por eso que provocan este tipo de situaciones de violencia y agresión contra él. Pero cometen un error, porque si la idea es sepultar la imagen de Guaidó, lo que la están es revitalizando. Justificando lo injustificable. Así se puede llamar este capítulo del tema de la estatua de María Leonza y el traslado ilegal, el robo que el régimen de facto ha hecho de la estatua de María Leonza a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. La presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, afirmó que la estatua de María Leonza del maestro Alejandro Colina no fue devuelta a su pedestal original a la autopista Gran Cacique Guaycapuro, no, a la autopista Francisco Fajardo, déjense de vainas. No fue devuelta a la Francisco Fajardo debido a que se consideró que los elementos ambientales más la vibración causada por los automóviles que transitan por esta arteria vial volvería a dañar la pieza. Se hizo diagnóstico, se establecieron los criterios, todo el mundo sabía que esa estatua estaba ahí y comenzó un proceso para determinar responsabilidades, para entender por qué no se reubicó la estatua. Volverla a poner en el mismo sitio era improcedente. Ya va, yo se lo voy a explicar muy fácil en derecho. A esta señora que se llama Dinora Cruz, tratando de justificar lo injustificable, que por qué el gobierno se robó la estatua de María Leonza y se la quitó a la UCB. Mire, señora, durante varios años, en 3 oportunidades, 2013, 2015, 2017, se le solicitó al instituto que usted dirige el traslado, la reubicación de la estatua de María Leonza en el punto original donde estaba, en la avenida Francisco Fajardo, la autopista Francisco Fajardo. ¿Qué pasó allí? Que hubo lo que se llama en derecho silencio administrativo. Estas razones que usted pone aquí nunca se le explicaron formalmente a la universidad, por lo tanto no hubo el intercambio que debería haber entre la universidad y el instituto. Ustedes nunca participaron, ustedes como instituto nunca participaron, que estas eran las razones por las cuales no reubicaban la estatua. Y procedieron ilegalmente a elevar un decreto de transformación en patrimonio público nacional de la estatua de María Leonza y se la robaron entre gallos y medianoche para llevársela
hasta su ubicación en el estado de Yaracuy. Eso es robo. No justifique el robo que le hicieron a la universidad. Son choros. El régimen de facto demuestra que su teoría de acción política es el chorismo. Lo que le hicieron a Guaidó es chorismo. Lo que le hicieron a la universidad es chorismo. Lo que le están haciendo a los profesores y docentes universitarios en Venezuela es chorismo. Le están robando a los más pobres de Venezuela. Le están robando a los ciudadanos que no tienen ni siquiera cómo completar las 3 comidas diarias, lo poco que tienen. Eso es de choros. La mentalidad del régimen de facto es de choros. Y con choros, pues, hay que tratar y hay que entender. Pero me parece inconcebible que una funcionaria del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural diga hoy lo que pudo haber dicho en el 2017, lo que pudieron haber dicho en el 2015, lo que pudieron haber dicho en el 2013 y que nunca lo dijeron. Esto de verdad es inconcebible. Y si usted tarareó la canción, si usted como yo decía, porque tal vez no habrá mañana, quizás usted votó la cédula como yo, porque este es un exitazo. Este fue un exitazo en la década de los 80 en Venezuela con Marlene. Y lo hemos sacado del baúl de los recuerdos y lo hemos colocado para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero siéntese tranquilo, ni usted ni yo vamos a decir la edad. Así que tranquilo, vamos a ir entonces paso a paso, piano a piano, con este tema y con las informaciones. No todo es malo en Venezuela. Hay buenas noticias que de vez en cuando salen y hay que comentar esta porque a pesar de que hemos hablado e insistimos en el tema político, en el tema social, en el tema económico, hay también buenas noticias en la economía. Empresarios norteamericanos compraron la empresa Ron Santa Teresa, Ron Diplomático, perdón, Ron Diplomático. Santa Teresa es otra gente, Ron Diplomático. Esta empresa está ubicada en Sarare, en el estado Lara, y fue adquirida por la empresa Brown Forman, una de las empresas norteamericanas de licores más grandes del mundo. Y luego de haber estado y haber llegado a acuerdos para comprar la marca y los activos relacionados con Distiller United Group de España. Así que el ron número 1 en licores, la línea diplomática Super y Ultra, ocupan el primer lugar en el podio de tendencias globales de bebidas según el IWSR de 2021. No se dijo cuánto costó la operación, cuánto se pagó por la empresa, pero lo importante saber es que una marca venezolana está entre las grandes marcas internacionales y va a ser comercializada por esta empresa internacional que sin duda alguna se ha transformado en una de las grandes. Miren, para que ustedes tengan una idea de la empresa que compró Ron Diplomático, esta empresa es dueña del whisky Bourbon Jack Daniels. Y ya ahí tiene una medida de quién compró el Ron Diplomático. Ron Diplomático actualmente se distribuye en 100 países del mundo, entre ellos Francia, Alemania, Estados Unidos, lógicamente también en México y en otros países latinoamericanos. Pero ahora con este aporte de este nuevo propietario que distribuye la marca Jack Daniels en todo el mundo, pues ya veremos a Diplomático también como marca en todo el mundo. Una buena noticia para una marca nacional, una marca venezolana, que en un negocio que se venía manejando, según afirman algunos desde el año pasado, ha concluido ese negocio y se ha procedido a la venta y no se sabe el monto, pero bueno, al fin y al cabo es una buena noticia para la economía nacional y especialmente para una marca como esta. También en otro orden de ideas, hay informaciones interesantes sobre el tema de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del día de hoy que fue aprobado. Fíjense ustedes uno de sus párrafos.
condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos ocurridas en Venezuela. O sea que no es un lenguaje ahí tibio, un lenguaje superficial, sino que va directo al grano esta resolución del Consejo de Derechos Humanos. Esa condena enérgica contra de Venezuela que da como resultado la prórroga por 2 años más de esta misión diplomática de Venezuela. ¿Y por qué es importante esto? Veamos, para Provea, la misión de la ONU es el mecanismo más importante de verdad y responsabilidad. Si no existiera la misión, las violaciones de derechos humanos en Venezuela serían muchísimo más graves con más víctimas, según lo afirma Provea. Pero veamos la visión de este organismo. Para las organizaciones de derechos humanos que trabajamos dentro de Venezuela, pero especialmente para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, es muy importante la renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos por 3 razones. En primer lugar, porque es un importante mecanismo de disuasión y de contención del abuso de poder en Venezuela. Si no tuviéramos el trabajo de la misión, hoy serían muchísimo más graves las violaciones a los derechos humanos y deberíamos contabilizar mucho más víctimas a la dignidad humana. En segundo lugar, porque a pesar de los anuncios realizados por las autoridades, el sistema de administración de justicia en Venezuela sigue siendo dependiente del Poder Ejecutivo y sin garantías para el respeto del debido proceso. En tercer lugar, porque el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos es complementario a la labor que realizan otros mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Para nosotros, la Misión Independiente de Determinación de Hechos se ha convertido en el más importante mecanismo de verdad para saber lo que ocurrió en nuestro país en los últimos años y especialmente para establecer responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de la cadena de mando de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Por eso es que es importante, ha sido importante para Venezuela y es histórico lo que se ha decidido hoy en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por esas razones que expone la gente de Provea. Por eso es que estamos muy satisfechos que se haya logrado esto. Esto, mire, vamos a hablarlo claro y ponerlo en contexto. Esto no va a parar las violaciones de derechos humanos en Venezuela porque este régimen se caracteriza por ser violador de derechos humanos, por ser malandro, para hablarlo claro y raspado. Y esta gente, pues, no va a parar en su acción, pero por lo menos habrá constancia real de los hechos en Venezuela y no habrá la voz acomodaticia de muchos que pretenden tapar la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Habrá una voz técnica, independiente, formal, respetada y sobre todo ajustada a la verdad. Y eso es lo que pide la gente en Venezuela en estos temas. Así que bienvenida nuevamente la misión técnica de observación y de determinación de responsabilidades. Bienvenido nuevamente su accionar y esperamos que podamos lograr en algún momento la democracia y podamos lograr en algún momento que esto de los derechos humanos sea base para la sanción moral, penal y social que en algún momento debe recibir el régimen de facto de Nicolás Maduro. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con la muy buenos días, con las buenas tardes para toda la gente de Siempre Deportes, Siempre Venezuela, en este día viernes 7 de octubre del 2022. Aquí estamos como siempre saludando a toda nuestra audiencia a través de la radio, a través de las redes sociales y lo que es el mundo de la tecnología. Saludo cordial para todos mis compañeros, en especial para todo nuestro equipo de producción y para mi jefe de jefes, don Alan Peralta. Viernes 7 de octubre del 2022 es el día 280 del año y nos restan 85 días para decirle adiós al 2022 y darle la bienvenida al 2023. Hoy es el Día de la Virgen del Rosario, Día Mundial de la Sonrisa y Día Mundial del Algodón. La frase para hoy, para el fin de semana y para toda la vida, habla sobre el cambio. Abro comillas, el cambio en ley de vida,
cualquiera que solo mira al pasado o al presente se perderá el futuro. Cierro comillas. John Fitzgerald Kennedy, el famoso expresidente de los Estados Unidos, asesinado, John F. Kennedy, con esta frase sobre el cambio. Arrancamos con el tema del deporte y hablamos como siempre del tema del béisbol, porque está listo poco a poco, acercándose en el conteo regresivo, la Liga Venezolana Profesional de este deporte, del béisbol de la pelota caliente. Tiburones de La Guaira le da la bienvenida a un serpentinero. En el cuarto día de prácticas de los Tiburones de La Guaira, los Salados recibieron la incorporación del escopetero Joan Belisario, con 3 zafras de experiencia en el montículo de la pelota criolla. Se suma un brazo de calidad para los innings finales del conjunto escuelo, bajo el lema: un equipo, una familia, una meta. Así, con esta frase, los Tiburones de La Guaira realizan sus prácticas día a día, pero con los inconvenientes climáticos ante el tema de la lluvia, hasta ahora iniciando lo que es su pretemporada, camino a lo que va a ser el comienzo de la Liga Venezolana Profesional de Béisbol para los Tiburones de La Guaira. Asimismo, también Leones, su equipo, Doranas, los Leones del Caracas empiezan a rugir y ya pisó el diamante del Universitario. Este miércoles anterior, el equipo Leones del Caracas inició la pretemporada, camino a lo que será el desarrollo de la liga local. Un total de 30 peloteros se congregaron en el Estadio Universitario de Caracas, bajo la dirección del manager José Alguacil, para encarar la nueva zafra de la pelota criolla. Entre las figuras presentes por los felinos y por los melenudos, aparecen y se encuentran Wilfrido Tobar, José Rondón, Gabriel Noriega, además de Alexander Palma, Osvaldo Arcila, aparece Jesús Zambrano y Miguel Sokolovich. Exactamente, con esta serie de jugadores y un total de 30, ha iniciado también ya su pretemporada el equipo, que lo ha hecho al igual que otros que han comenzado, como Navegantes de Magallanes, Tigres del Agua y los Tiburones de La Guaira, que ya han comenzado su temporada o su pretemporada desde el pasado 3 de octubre. Y después de este tema del béisbol, hablamos de otros deportes, porque está en desarrollo los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, donde la delegación venezolana que participa en las justas suramericanas está teniendo una gran participación. Varias han sido las preseas que los criollos se han colgado en los primeros días de competencia. Ahora es de sumo interés realizar una comparativa para saber si los atletas venezolanos han conquistado más o menos medallas de lo que fueron los Juegos Suramericanos del 2018 realizados en Cochabamba, en el altiplano, allí en el país de Bolivia. Hasta el día jueves, es decir, hasta el día de ayer, 6 de octubre, Venezuela había acumulado 54 medallas, 14 preseas doradas, 15 medallas de plata y otras 25 más correspondientes al bronce. Venezuela es cuarta en la tabla de medallería, que es encabezada por Brasil, con un total de 146 medallas, de las cuales 61 de oro, 47 de plata y 38 de bronce. El segundo lugar para la delegación de Colombia, que tiene 114 preseas, 33 de oro, 39 de plata y 42 de bronce. Y en el tercer lugar está Chile, con 47 medallas, de las cuales 15 son preseas doradas, 8 de plata y 24 de bronce. Recordemos entonces que Venezuela ocupa hoy en el casillero general de tabla de medallería el cuarto lugar. Estos Juegos Suramericanos, que se hacen en la edición número 12 en Asunción, Paraguay, culminarán el próximo sábado 15 de octubre de este 2022. Y hablamos también del tema del futsal a propósito de Juegos Suramericanos, porque está lista la categoría o la rama femenina y está ya en las últimas lo que corresponde a los varones. La Vinotinto de futsal realizará su último módulo en la ciudad de Caracas, con un total de 27 jugadores de fútbol sala convocados por el entrenador Ángel Sánchez, seleccionador de la Vinotinto masculina, para que se sumen en los próximos días en la ciudad de Caracas a un nuevo módulo de trabajo y que estarán participando de cara a los 12º Juegos Suramericanos Asunción 2022. Venezuela debutará ante los anfitriones, es decir, ante la selección del Paraguay, el próximo lunes 10 de octubre en el Estadio León Cundó. Para la misma fecha, el equipo femenino de la disciplina también hará su entrenamiento, o mejor su estreno, ante la selección de Uruguay, equipo dirigido por Milagros Infante, hablando de la selección Venezuela femenina en el tema del futsal. Así que comienza la competencia en la última semana para el tema del futsal, camino al cierre de los Juegos exactamente el próximo sábado 15 del mes de octubre en territorio de Asunción, Paraguay. Esto es lo que tiene que ver con toda la información referente al tema del deporte venezolano, como siempre acá en Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Gracias a todos, pero recuerden que hoy es viernes, fin de semana,
el cuerpo, la mente y sobre todo el bolsillo sí que lo saben. Gracias a mi jefe de jefes, don Alan Peralta, y nos veremos en horas de la tarde con más información del deporte venezolano en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, en el estado Bolívar, hace aproximadamente 3 meses, en el mes de julio de este año, con bombos y platillos, al sur del estado Bolívar se inaugura un puente, el Puente Sucre, en el cual se dice que se invirtieron $100,000 para la construcción, un puente corto, un puente que venía a sustituir otra obra que también se había deteriorado con el paso del tiempo. Bueno, esta obra, celebrada con mucha pompa por el gobierno del estado Bolívar y la municipalidad, se derrumbó ayer, no cumplió con el diseño estructural ni con las normas de ingeniería, y bueno, se ha derrumbado y ahí, hasta allí se fueron por esa vía $100,000 del presupuesto venezolano. $100,000 que ante la evidencia se indica que ante esta evidencia pues fueron simplemente malversados porque no se tomaron en cuenta las normas de ingeniería según el informe preliminar. Se derrumbó, todo se derrumbó dentro de ti y dentro de mí porque se perdieron $100,000 de los venezolanos y seguramente no habrá responsables por esto. En cualquier otra parte del mundo ya estas personas estarían sujetas a investigación o por lo menos a explicar qué pasó, porque un puente recién inaugurado se cayó. Un octubre rebelde con 2 y 3 protestas semanales anunciaron los trabajadores del sector público venezolano. Más de 6 meses de movilizaciones contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. No parece que este mes, el 10º de año, vaya a ser la excepción en las protestas. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, informó que tienen una agenda de protesta que comienza durante la semana que viene con una movilización para exigir el pago completo del bono de fin de año y la derogación del instructivo. También hoy se encuentran en el Ministerio del Transporte. No hay trabajo decente en el país. El gobierno no quiere garantizarlo. Tampoco se puede hablar de salario porque el salario técnicamente no existe en Venezuela. Este lunes acompañarán las manifestaciones de trabajadores jubilados y para el 18 de octubre estarán convocando a una concentración en PDVSA con los trabajadores petroleros. También hay un conjunto de actividades que se han planificado, pero todo el mes de octubre, según los trabajadores de la administración pública, será un octubre rebelde, como debe ser, porque no se le puede dar concesión a un gobierno violador de los derechos humanos y también de los derechos laborales. Y con este reporte cerramos nuestra edición del día de hoy. Antes un pequeño comentario. Hoy cumple 55 años María Corina Machado y de verdad que proyecta muy buena imagen en estos 55 años de edad. Pensé que tenía menos. Ha señalado a través de sus cuentas sociales que se encuentra muy conmovida por tantas muestras de cariño y apoyo durante este día. Y nos sumamos nosotros también para saludar a María Corina Machado, 55 años de edad. Nos despedimos. Este ha sido un trabajo realizado por un equipo en el cual está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y este es su servidor Alan Peralta. Les recordamos nuestra próxima edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela a las 4 de la tarde hora Colombia, pero a las 5, no se olviden, vamos a tener a nuestro entrevistado, Napoleón Bravo. Napoleón, que viene también con el bate caliente para conversar con nosotros aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. A las 5 hora de Colombia y a las 4 hora de Colombia también iniciamos el programa Siempre Venezuela. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes,
Le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.